consulta preconcepcional van a ser las medidas para la preservación de la salud y prevención de anomalías fetales. Vamos a dividir los pacientes en tres grupos. El primero va a ser aquellas con riesgo inespecífico, las cuales están expuestas a condiciones psicosociales, que comprenden pacientes entre menores a 18 años o mayores a 35 años. También aquellas que tienen talla menor a los 150 centímetros, las que consumen drogas, tabaco o alcohol, las cuales tienen un índice de desnutrición, las cuales su peso está menor a 45 kilogramos u obesidad y carga física dada por su ambiente laboral. El segundo grupo van a ser pacientes con complicaciones conocidas previamente. Van a ser aquellas pacientes con el diagnóstico previo de diabetes mellitus, bien sea tipo 1 o tipo 2, hipertensión arterial, cardiopatías, enfermedad renal, trastornos hematológicos, epilepsia. También van a estar presentes los trastornos digestivos y la patología tiroidea. Y el tercer grupo van a ser pacientes con antecedentes obstétricos patológicos. Estas van a ser futuras madres con historia de gestaciones complicadas o pérdidas fetales a repetición. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Por medio de ecografía, por estudio anatomopatológico y por investigación genética. Ahora, en esta consulta, ¿cuándo no debemos aconsejar el embarazo? Cuando tenemos una paciente diabética con complicaciones vasculares, cuando esta paciente tiene historia previa o tiene enfermedad actual de cardiopatía, de insuficiencia renal severa, epilepsia, cuando tiene o tuvo neoplasias, hay que tener un control riguroso sobre esta paciente. Pérdidas fetales a repetición, riesgo de malformación congénita, bien sea por carga genética directa o indirecta, y cuando tienen el diagnóstico de VIH o este está en una fase SIDA y las pacientes van a ser menores de 18 años o mayores a 40 años, no debemos aconsejarlo tampoco. En cuanto a los cuidados prenatales, vamos a definirlos como aquellos los cuales son la mejor garantía para conservar un óptimo resultado perinatal. Los vamos a dividir en la primera visita y las visitas posteriores, teniendo en cuenta que en la primera visita principalmente nos vamos a enfocar en la anamnesis, la exploración física general, la obstétrica y determinaciones analíticas. Y en las visitas posteriores vamos a evaluar el embarazo, el estado general como exploración obstétrica, ecografía, pruebas eventuales, determinar factores de riesgo, determinamos también anticuerpos anti-RH, también la detección de otros anticuerpos y la evaluación de la salud fetal. Entonces, en cuanto a esa primera visita, principalmente la anamnesis vamos a recopilar datos personales, historia menstrual, antecedentes personales y familiares e historia obstétrica previa. Luego nos vamos a enfocar en la exploración física y obstétrica como talla y peso, presión arterial, muy importante en las mujeres gestantes, temperatura, aspecto de la piel, exploración sistémica. Y en cuanto a la exploración ginecológica, principalmente haremos la especuloscopia, tacto combinado y la citología. Y en cuanto a las determinaciones analíticas, en esta primera visita vamos a determinar el grupo sanguíneo, de no haberlo determinado previamente, el factor RH del mismo, se realiza el hemograma completo y determinaciones bioquímicas más el uroanálisis. Ahora, en cuanto a las visitas posteriores, estas deben ser un mínimo de 7 durante toda la gestación. La mujer que va a acudir va a ser propia gestante, se debe hacer la educación del entorno de la misma y las políticas sanitarias a las cuales estará expuesta durante su embarazo. Esta educación es base fundamental, igual que las visitas posteriores, y la frecuencia de la consulta se fija en la primera cita. Importante que a partir de la 8ª semana se debe realizar una visita cada 4 semanas hasta cumplir las 36 semanas.
y luego de la 38ª semana se debe hacer una consulta por semana. El tiempo ideal de esta será entre 15 y 20 minutos y tendrán que realizarse procedimientos exploratorios que vamos a nombrar, los cuales serán principalmente la evolución del embarazo cronológicamente y morfológicamente, el estado general de la gestante y del feto, la exploración obstétrica para evaluar los genitales externos y la parte interna de los mismos, y la ecografía, por supuesto, donde se puede corroborar la edad gestacional por distintos métodos, además del bienestar fetal. Importante que en estas también se tendrán que determinar anticuerpos anti-RH y otros anticuerpos como toxoplasmosis, sobre todo durante el primer trimestre del embarazo, y el virus de la hepatitis B a partir del segundo, además de evaluar la salud fetal. El control del feto en el embarazo. Esto debe realizarse en pacientes de bajo riesgo de manera rutinaria y de alto riesgo igualmente, pero se podrían considerar algún tipo de pruebas especiales en estos casos. El control del crecimiento fetal. Para este mismo se debe determinar la edad gestacional por medio del control clínico, el cual involucra la fecha de última regla, la cual debe realizarse a través de una anamnesis profunda a la paciente. La altura uterina, la cual tiene una variabilidad de más o menos 3 semanas, así como los movimientos fetales percibidos por la madre y la ocultación por primera vez de la frecuencia cardíaca fetal con el estetoscopio de Pinar. Estos métodos pues ya son poco utilizados debido a que tienen una variabilidad de más o menos 5 semanas. El control ecográfico se utilizará cuando haya algún tipo de duda con respecto a la edad gestacional, ya que pues la ecografía es uno de los métodos más precisos y tiene mayor exactitud cuanto más precoz se realice. En el primer trimestre del embarazo y a partir de la 8ª semana se utiliza como parámetro para estimar la edad gestacional, determinando la longitud cefalocaudal, la cual tiene una relación lineal con la edad gestacional. En el segundo y tercer trimestre se utiliza el diámetro biparietal, en forma aislada o combinada con otros parámetros como la longitud del fémur. El control de bienestar fetal. En algunos casos puede crearse algún tipo de déficit o disfunción feto-materno, en el cual podría producirse una hipoxia o acidosis fetal. Es por esto que debe realizarse un control clínico dentro del cual podríamos incluir la ocultación fetal. Este método ha sido utilizado por más de 200 años y se consideran sus valores normales entre 140 y 160 latidos por minuto. También se consideran otras características como que los dos tonos deben ser iguales y rítmicos, así como también en algún momento se consideró la intensidad de los mismos. Esto pues dejó de ser considerado debido a que podía verse alterado por diversos factores como la obesidad de la madre o pérdida de líquidos. Las maniobras de Leopold o palpación permite realizar una evaluación semi-cuantitativa del tamaño del feto y la cantidad de líquido amniótico, aunque su valor de todas formas es muy relativo. Los movimientos fetales. Estos pues son valores que son cualificativos y cuantificativos, los cuales los va a realizar la madre e incluso esto podría crear algún tipo de estrés en las mismas. Se deben realizar después de 2 a 3 horas después de las comidas y pues se le indica a la madre de esta manera para que pueda hacer sus anotaciones en este tiempo. Un feto normal ejecuta después de las comidas maternas más de 3 movimientos de las extremidades en una hora, siempre que la madre no esté bajo la acción de algún fármaco sedante o hipnótico. El registro cardiotopográfico. Esto es uno de los procedimientos que tiene mayor validación para la valoración del bienestar fetal, especialmente en aquellos embarazos de alto riesgo. Un registro basal o sin estrés podría tener interés clínico en un embarazo normal, practicándose semanalmente a partir de la semana 38. Aunque es importante destacar que no es de carácter obligatorio y podría considerarse dependiendo del caso.
El registro basal debe hacerse con la gestante en decúbito lateral o, mejor aún, en posición semisentada después de una comida. Debe evitarse el decúbito supino, ya que esta posición, unida a la presión de las cintas elásticas que mantienen el transductor de frecuencia, pueden producir un síndrome de hipotensión por decúbito supino. El registro debe tener una duración de al menos 20 minutos, salvo que los signos de buen pronóstico puedan visualizarse en menos tiempo. Los síntomas frecuentes en el embarazo, entre los cuales podemos mencionar las cefaleas. Cuando son intensas, estas suelen aparecer en los últimos meses. Las náuseas y vómitos, que son de manera matutina, suelen aparecer en las primeras semanas y desaparecen alrededor del cuarto mes. Esto se puede tratar con cambios relacionados con la alimentación y en casos extremos podrían incluso considerarse el uso de antieméticos. El ptialismo se refiere al aumento de la salivación. Puede aparecer en las primeras semanas y si llegase a ser un gran problema, podría tratarse con fármacos como anticolinérgicos. La pirosis, esto se da a la relajación del cardias como efecto secundario a la acción de las hormonas y se le recomienda por esto a la gestante no acostarse después de las comidas principales. La pica, esto se refiere cuando la paciente tiene esa sensación de querer comer o ingerir algún tipo de sustancia que no sea comestible. Aunque se desconoce su causa, en algunos casos está relacionado con la falta de minerales como hierro y zinc. El estreñimiento se debe a una hipomotilidad intestinal de origen hormonal. También se relaciona con el sedentarismo y la escasa ingestión de líquidos. La poliacuria, que se presenta en las primeras semanas y días previos al parto, especialmente por la presión que está ejerciendo este útero grávido sobre la vejiga. Edema y varices, estos suelen ser pasajeros y desaparecen después del reposo nocturno. Aquellos edemas que sean generalizados y persistentes que afectan a manos y pies, aunado a una hipertensión y proteinuria, se asocia a una preeclampsia. Y las varices, estas son frecuentes en los últimos meses de gestación y se pueden tratar con el uso de medias compresivas, así como elevar las piernas en reposo al finalizar el día. Para continuar, hablaremos sobre la alimentación durante el embarazo. Primero debemos recordar que durante el embarazo y la lactancia son etapas donde se presenta una gran vulnerabilidad en el estado nutricional de la mujer, ya que durante estas etapas ocurre un aumento en la actividad anabólica de las mujeres y esto lleva consigo un aumento en los requerimientos nutricionales. Es por tanto que durante lo que es el embarazo y la lactancia se deben incrementar el consumo de prácticamente todos los nutrientes. De forma general, las guías nos recomiendan un aproximado de la cantidad de calorías que debe consumir la mujer durante el embarazo, siendo de 1.800 calorías durante el primer trimestre aproximadamente, 2.200 calorías durante el segundo trimestre y de 2.400 calorías aproximadamente durante el tercer trimestre. En cuanto a recomendaciones más específicas, lo vamos a dividir en lo que debe ser la alimentación durante el primer trimestre y la alimentación durante el segundo y el tercer trimestre de embarazo. Entonces, lo importante es que durante el primer trimestre debe haber un aumento en lo que es el consumo de calcio, que se puede realizar a partir de alimentos lácteos, alimentos como acelgas o avellanas o cualquier otro que presente un aporte de calcio importante. Luego también tenemos que aumentar el consumo de folatos a través de alimentos verdes como acelgas, como espinacas u otro alimento verde que sea rico en folatos, y también incrementar el consumo de hierro, que lo podemos encontrar en las carnes rojas, en los pescados y en las legumbres.
Es muy importante durante el primer trimestre el consumo de fibra, así como el consumo de agua, ya que la paciente siempre debe mantener su hidratación. Se recomienda que las mujeres embarazadas realicen aproximadamente 5 a 6 comidas durante el día y que deben ir incrementando su ingesta calórica de forma paulatina. Luego, lo que es el segundo y el tercer trimestre, para finales del tercer trimestre, o bueno, en el tercer trimestre la mujer debe rondar las 2.400 calorías al día. Es muy importante el consumo de alimentos que aporten magnesio, como son los frutos secos, el cacao y la soya. Aunque en el primer trimestre ya tenemos un incremento en el consumo de hierro, durante el segundo y tercer trimestre esto debe aumentarse aún más. Evitar la ingesta de yodo consumiendo productos marinos, elevar la ingesta de yodo consumiendo productos marinos e incrementar lo que es el consumo de vitamina A través de alimentos como naranjas, zanahorias y pescado, al igual que el aumento de lo que es el omega 3 a partir de frutos secos, nueces, aceite de oliva y de pescado. En cuanto a la higiene durante el embarazo, específicamente lo que es el higiene de la zona genital, es muy importante que la mujer realice el higiene de la vulva, es decir, que haga el lavado de la vulva, más no de la vagina. Esto se debe realizar tratando siempre de mantener lo que es el pH de la vagina y la flora bacteriana natural de la vagina y de la vulva. Entonces, por esta razón se va a evitar cualquier tipo de producto comercial como duchas, esponjas, jabones, perfumes o cualquier otro que pueda alterar estas dos características importantes de la zona genital, y que además lo que es el uso de jabones u artículos que sean perfumados pueden causar irritación en la zona genital. Y al igual, se recomienda que se haga esta higiene una sola vez al día y que al momento de secar se haga con una toalla, por supuesto, esté limpia y que se seque a toques, más no se frote. Otra cosa que es muy importante durante el embarazo es la salud oral. Lo ideal sería que la paciente asista a su consulta odontológica cuando esté planeando el embarazo o una vez que este embarazo ella conozca que está en curso, ya que se conoce una alta incidencia en gingivitis durante el embarazo y pues este tipo de infecciones orales pueden llegar a transmitir bacterias al bebé. Al igual, en general, evitar la periodontitis, evitar que durante el embarazo por el vómito se pueda generar la erosión de los dientes por la pérdida del esmalte dental, y también un mito que es bastante común que dicen que durante cada embarazo la mujer va a presentar la pérdida de una pieza dental, y pues esto es algo que también es completamente falso. Luego tenemos lo que es las relaciones sexuales durante el embarazo y tenemos algunas recomendaciones en donde, en primer lugar, el embarazo no impide que la mujer mantenga relaciones sexuales. Puede ocurrir que durante el embarazo la mujer presente una disminución del deseo sexual por la disposición de la anatomía del aparato reproductor. El bebé no se encuentra en riesgo durante la práctica sexual. En caso de estos embarazos en los que tienen complicaciones o en los que se requiere un extremo cuidado, se recomienda que la mujer embarazada, pues, si mantiene su deseo sexual, pues practique otras alternativas sexuales, otros métodos, para igual, no abandonar esta parte de su vida diaria. Pero en general, la vida sexual se puede mantener dentro de la normalidad durante el embarazo. La educación maternal. En los últimos años, la asistencia obstétrica ha implementado los denominados
cursos de atención maternal o cursos de educación maternal, cuyo principal fin es informar y aconsejar a la futura madre sobre algunos aspectos del embarazo. ¿Con qué va a estar relacionado esto? Con la anatomía genital y con el desarrollo fetal. Además, le va a proporcionar una preparación para el parto, con el fin de que este se transforme en un acontecimiento que no sea doloroso. Además, esta educación maternal va a buscar eliminar lo que es el temor, el miedo y la preocupación que va a tener la madre y que esto va a afectar de forma negativa. Por lo tanto, lo fundamental o los objetivos son dos. El primero es inculcar un sentimiento de seguridad y de confianza de la gestante hacia los médicos y además atenuar la triada miedo, tensión, dolor que se origina por trastornos a lo largo del trabajo de parto. Diagnóstico de las anomalías cromosómicas. Las padecen entre el 0.5 y el 0.6 de todos los fetos y van a constituir el 12% de todos los defectos congénitos. Se estima que 1 de cada 500 nacidos vivos padecen una de estas anomalías. Por otra parte, pueden afectar a un número de estructuras de los cromosomas. El más común es la trisomía 21, también denominada síndrome de Down. Diagnósticos de las cromosomopatías. Para el diagnóstico de las cromosomopatías es fundamental la identificación de las gestantes con riesgo, porque a pesar de que hay métodos eficaces para el diagnóstico de estas anomalías durante el embarazo, la mayoría se diagnostica después del nacimiento. Hay exámenes que se utilizan a menudo pero no están exentos de riesgo. Por esta razón es imprescindible identificar las gestantes con riesgo. ¿Y cuáles son ellas? Bueno, primero vamos a tener a las que tengan edad materna avanzada. A mayor edad de la embarazada, pues más se va a incrementar la posibilidad de que el feto padezca una cromosomopatía, por ejemplo el síndrome de Down. Es así que hay estadísticas que dicen que a los 25 años la probabilidad es de 1 de cada 1.250 nacidos, mientras que a los 32 es de 1 de cada 800. Otra característica importante son los antecedentes obstétricos, pues el hecho de haber tenido otro hijo con una malformación o con un retraso mental nos va a conllevar un aumento del riesgo de tener otro hijo con una cromosomopatía. Y progenitores con anomalías. Cuando uno de los progenitores va a ser portador de una anomalía, pues este riesgo va a aumentar y se debe cuantificar lo que es cada caso. Otro aspecto importante a evaluar son los marcadores bioquímicos. Hay marcadores bioquímicos del primer y del segundo trimestre y ambos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Como marcadores del primer trimestre vamos a tener la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana y la proteína denominada PPAPA. En el segundo trimestre vamos a tener lo que se denomina el triple cribado, que consiste en lo que es la gonadotropina coriónica humana completa o también la fracción beta, la alfa fetoproteína y el estriol no conjugado. Sin embargo, ha abandonado un poco por no mejorar los resultados. Marcadores ecográficos. Se va a denominar así a las imágenes del feto que nos sugieren la posibilidad de que exista una anomalía cromosómica. Casi todos los marcadores se van a visualizar entre el segundo trimestre, pero el que más valor tiene es la ecotransparencia nucal, que es el espacio transónico vacío que hay entre la nuca del feto, la piel y la grasa. Aunque puede valorarse en el segundo trimestre, este tiene mayor valor entre la 9ª y la 14ª semana. Otro aspecto importante u otro marcador importante es uno utilizado últimamente, que es la ausencia del tabique nasal. Este se detecta entre las semanas 11 y 14 y es un marcador para la trisomía 21. Y por último vamos a hablar sobre las malformaciones genéticas hereditarias. Entonces, son enfermedades producidas por defectos del ADN. Se realizan procedimientos diagnósticos que ponen en manifiesto la anomalía del ADN con el diagnóstico genético molecular. Asimismo, cuantifican la proteína que codifica el gen responsable de alguno de sus metabolitos con el diagnóstico bioquímico. Para el diagnóstico genético molecular se utilizan como muestra las células trofoblásticas en las que se realiza una biopsia coriónica, los amniocitos en las que se realiza una amniocentesis, los leucocitos que se utiliza sangre fetal por cordiocentesis,
y las células en las que se realiza una biopsia fetal. Asimismo, pues en el diagnóstico genético molecular se utilizan como técnicas la mancha de Souter, que es una técnica de hidratación que permite identificar fragmentos del ADN separados por electroforesis en gel y transferidos a una membrana o un nylon. Se realiza un análisis de polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción, que es una técnica de biología molecular que nos permite detectar fragmentos de ADN en diferentes longitudes. Se realiza un análisis de sondas de oligonucleótidos, que son tramos cortos de ADN o ARN monocatenario que se utiliza para detectar la presencia de secuencias de ácidos nucleicos complementarios mediante la hidratación. Y por último se realiza un PCR. Para el diagnóstico bioquímico se utilizan dos procedimientos: la cuantificación directa, que es de enzima deficiaria, es decir, se realiza en vellosidades coriónicas, en los amniocitos, en la sangre fetal, en la biopsia hepática fetal, cuantificación del sustrato y el producto nuevo que cataliza la enzima. Y se realiza una cuantificación de los metabolitos acumulados por el defecto enzimático, determinación del metabolismo resultante del déficit enzimático. Para estos diagnósticos se emplea radiografía, amniografía, fotocopia, resonancia magnética y se realiza ecografía, que diagnostica el 70% de estas mismas. Para descartar la arteria umbilical única a mayor edad gestacional se diagnostican más malformaciones.